Este episodio es traído a ustedes por nuestro Instagram. Nuestro Instagram es @narrativa_paralela y las menciones honoríficas del día de hoy Ah, ya son... vamos a eso. Ok, espérame. Entonces no estaba tan preparada. A ver, ok. Gracias. Es que Alo me dijo que dijera gracias, porque hay que ser agradecidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, gracias a la Fer Bañú. O sea, es que no sé leer el arroba de Fer, pero es @FFR Banuls. Gracias a @Braiku. Todos conocemos Todos lo @Braiku. conocemos, ¿eh? Si ya no se llama Brian, se llama Braiku. Braiku. Ajá. Gracias a gemae.martínez. Y gracias @Regisabasa. Esos son por mientras. Gracias, Ajá. muchas gracias. Estás escuchando el episodio número 2 de Narrativa Paralela. Un podcast en donde Alo nos contará historias con imágenes que hablan y el tiempo se detiene en fotogramas y fotografías. Y el día de hoy te traigo pues un chismecito. ¡Ay! Es chismecito. Me gusta el chisme, ok, Aunque ok. es un chisme relativamente viejo por lo viejo que es esta Pero es película. que yo siento que los chismes son como el vino. O sea, mientras más viejito se va haciendo más rico. ¿Por qué? Sí, Y voy a decir por qué. Mi teoría es porque como se va haciendo más viejo, se van perdiendo más datos y la mente humana es muy creativa y le va agregando de que, sí, no sé, un patricio golpeó a un gato. Pero luego le van agregando, no, el patricio golpeó a un gato porque odia a los gatos. Y así se va sí. sazonando más el chisme. Lo interesante es que este chisme es relativamente, creo, bien conocido entre los amadores y mamadores del cine como tal. Pero espero que tanto como tú como las personas que nos estén escuchando ahorita puedan experimentar esta historia por primera vez. Primera vez. Entonces, te voy a poner un poco en la situación. Ok. Es 1976. Ok. Imagínate que eres parte del equipo técnico de una película que se está por grabar. Emocionante. Te contactan y te dicen que el director de esta película es muy bueno y que de hecho tiene un par de películas ya muy exitosas bajo su nombre. Ujú. Y sin dudarlo, por supuesto dices que sí. Tomas un vuelo a las Filipinas y apenas llegar la humedad te golpea como un trapo húmedo. Oh, Pero no te agüitas, un rodaje muy prometedor está por comenzar y técnicamente solo durará unos 5 meses como sí, máximo. nada, si escribiste tal Sí, cual, no te agüitas, sí, qué tierno. Ok. se lo No puse. trusté, no caritas No tristes, troste. no trusté, happy face. A medida que pasan los días, empiezas a darte cuenta que la historia que están grabando está pareciéndose mucho a lo que ustedes están viviendo. Ay, no. Se trata de una historia sobre la guerra de Vietnam y al igual que los personajes ficticios, ustedes están viviendo su propio Vietnam. Wow, entonces aquí se aplica el flashbacks de Ujú. Vietnam. Ok, qué fuerte. El equipo falla constantemente por el calor y la humedad. Las habitaciones del hotel son deplorables. Una noche estás peleando por tu vida contra los mosquitos y a la siguiente estás peleándote contra parásitos intestinales. Ay, ay, Los días de filmación son largos y muy exhaustivos. En ocasiones el barro te llega hasta las rodillas. El agua no es potable, llueve constantemente y por si fuera poco, un tifón acaba de destruir por completo la costa escénica que estaban a punto de filmar. no, pues el paraíso. Mientras que otras personas simplemente se dedican a vivirla de fiesta en fiesta, consumiendo todo tipo de drogas en set y fuera del set. Sin darte cuenta, ya pasaron más de 8 meses y la visión original del director, que supuestamente era aclamado por todos, está completamente desmoronada. Se me hace a mí muy curioso... ¿Qué? ¿Volviste a decir mi nombre? ¿Sí me presentaste? ¿No, verdad? No. Bueno, a ver, perdóname, es Es que que no yo, lo hemos integrado pero en la yo siempre intro. digo halo, Sí, tenemos que integrarlo en a la intro de alguna Caro, forma también. sí, pues dilo, Bueno, ella es Caro, la sí, oyente del podcast del día de hoy. sí, y tú, la persona, Esta persona. sí, ya, Perdón, ya, el próximo episodio ya lo vamos a tener gracias, mejor planteado, mejor planchado la intro. ok, va,
a mí me da mucha curiosidad que esto, al menos tú y yo, no nos lo tenemos que imaginar tanto, porque Ok. nosotros vivimos un rodaje parecido, más o Oh, menos. No ok. tan desmadroso como lo que estamos a punto de escuchar, pero creo que nosotros vivimos nuestro propio Vietnam en su Nuestros momento. propios flashbacks de Sí, Vietnam. pero bueno, todas estas personas no son ficticias, o sea, fueron reales. Todo esto lo vivieron en carne y hueso, no se lo tuvieron que imaginar. Ajá. Así que el día de hoy te voy a contar sobre la locura que fue el rodaje de la aclamada película Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola. ¡Wow! ¡Locura! Este rodaje tiene muchísima ¿Carnita? carnita de fondo, o sea, mucha historia detrás de todo lo que sucedió. ¡Wow! Entonces, realmente, a ver, ¿para cuánto nos da? Pero está Va, yo vi un interesante. dato curioso, Ujú. pero voy a dejar que, a ver si lo dices. Si no, Ok. ya yo lo diré. Mm, Voy a dejar que tú lo digas. No, 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 tú. Ok, está bien. Antes de empezar, solo me gustaría reconocer mi fuente principal. No es la Ok. única, pero es la principal que nos trajo la mayoría de la información de este episodio, que fue el documental Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, Ok. o Corazones de las Tinieblas, el apocalipsis de un cineasta. En donde, si me lo permites, vamos a darle un aplauso a nuestro profe Denis, porque nos ayudó a ver cómo verlo. Sí. Shout out a Denis, Rafa Denis, que Sí. Y Denis no los topó. nos ayudó a conseguir esta película. Y ahí la vamos a dejar. Sí. Bueno, este fue un documental realizado por Eleanor Coppola, esposa de Francis Coppola. Francis le pidió a Eleanor que hiciera este documental. Eleanor dice como, no sé si quería mantenerme ocupada o si quería que viéramos el proceso, lo que sea, pero yo grabé absolutamente todo. Eleanor grabó incluso momentos en donde Francis no sabía que estaba grabando, entonces En una esquina. Francis fue muy cándido con todas sus experiencias y todo lo que decía durante este documental. Entonces, Ok. en este caso creo que es muy real todo lo que estamos por Ok. hablar en este Real, momento. real, real. Esta película como tal fue vagamente inspirada en una novela con el mismo nombre, Hearts of Darkness o Corazón de las Tinieblas. Bueno, esta novela la escribió Joseph Conrad y es una Ok. historia sobre un capitán de un barco que navega por el río del Congo Ah, en sí. búsqueda de un hombre llamado Kurt eh, Que en sí lo es más el, profundo de la que sí jungla. es el personaje, ¿no? Sí, Ajá, ok. eso era lo que iba. Este hombre en la historia del libro llega a iluminar con sus poderes de hombre blanco a los nativos del lugar, pero él en sí mismo termina sucumbiendo a la locura. Es que sí, la locura está heavy. Sí. Esta novela originalmente se intentó adaptar por el mismísimo Orson Welles en Ay, 1939. vaya, Así ok. es. Se hicieron pruebas de cámara con Wells siendo el personaje de Kurt. Incluso se diseñaron sets, se hicieron maquillaje, todo. Oh, oh, Ajá. ¿y qué pasó? Lo que pasó fue que nadie quiso darle dinero Ah. temiendo que fuera demasiado costosa la producción. Lo cual sí, vamos a ver que sí fue Sí, excesivamente costosa esta película, incluso para sí. esos tiempos. Así que finalmente Orson Welles terminó por abandonar el proyecto como tal y fue a hacer una película ahí medio X, ¿Cuál? Ciudadano Kane, no sé si la conoces. Sí. Bueno, abandonó este proyecto por irse a hacer Citizen Kane. Ah, pues la verdad muy bien. Sí, bien por él, Sí, la sí, verdad. sí. Tiempo después, en 1969, Ok. el mismo Coppola fundó una compañía llamada American Zoetrope con la intención de realizar proyectos descentralizados de la burbuja de Hollywood, ¿A más poco independiente, sí? más... Ajá, Ajá. esa era su intención. Ok. Uno de sus primeros proyectos sería Apocalypse Now, una historia de guerra de Vietnam en donde vagamente se basarían en el libro como material original, Ujú. que sí cambia un poco, digamos, o sea, los personajes se llaman igual y hay como, digamos que, narrativas parecidas, Ujú. Sí. pero realmente no tiene nada que ver con el libro. Es Ah, su ok. propio material original. Va, va, va. De aquí Así es, y de aquí. así es.
Y a veces aquí, de seguro. Sí. Y bueno, originalmente esta película la iba a dirigir George Lucas Ah, con mira. el guión escrito por John ¿Y Milius. qué pasó? Su intención original, especialmente de John Milius, era grabar directamente en Vietnam mientras la guerra de Vietnam seguía sucediendo en su momento. Él dijo, sí, locura. Sí, Ujú. o sea, el escritor cuenta mucho cómo, o sea, o sea, esto estaba sucediendo en caliente, la guerra de Vietnam. O sea, Ujú. breve resumen, después de la Segunda Guerra Mundial llega la Guerra Fría y Estados Unidos está sumamente paranoico con el comunismo. Entonces, Estados Unidos interviene en Vietnam porque había Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Si no me equivoco, el Vietnam del Norte eran comunistas y estaban tratando como de unificar Vietnam. Y Estados Unidos tenía el miedo de que si se unificaban, se iniciaría una pandemia de comunismo por todo el mundo. Sí, papearon. Entonces ellos llegaron a intervenir, a salvar a la gente Obvio, del siempre comunismo, salvando. Ujú. resultando en una guerra sumamente estúpida e inútil con miles de muertos estadounidenses Troste. que, bueno, el Vietcong, que eran Ujú. como pues, los vietnamitas peleando contra los estadounidenses, conocían el terreno de arriba a abajo, o sea, masacraron a los estadounidenses de formas muy fuertes. Entonces, en su momento, la guerra de Vietnam pues, era muy polémica para Estados Unidos. Ujú. Entonces, con esta premisa, fueron a tocar de puerta en puerta en estudio para ver quién les podía soltar la lana para financiar el proyecto, Uy. ya sea por miedo al conflicto, O miedo al éxito. éxito, sí, porque Ujú. ya sabemos que los estudios nunca han sido, bueno, por lo general nunca han sido como alguien para hablar por la gente. Y obviamente no querían meterse en pedos, Sí, no, ajá. así que nadie les dio dinero y el Y... proyecto se terminó enlatando. oh. Vaya, bueno, no enlatando Hasta porque que... no enlatando porque no grabaron nada, el proyecto se terminó Archivando. archivando. Ujú. Ujú. Y bueno, después de esta pausa, Francis Coppola se fue a grabar otras películas, medio conocidas también, El Padrino 1 y El Padrino 2. Me da mucha risa, como unas ahí, Unas ahí feillas, medio sí, X que quién nadie sabe cuál, conoce, pero... sí, no, nada. Pero Ujú. bueno, tras el éxito rotundo de estas películas, Coppola no solamente tenía el estatus como director, sino el dinero suficiente para poder financiar su sueño original. Sí, como que dijo, ya soy alguien, ya voy a hacer lo que yo quiero. Así es, Ujú. ajá. Y para no tener ninguna traba de ningún estudio, él mismo tuvo que poner de su lana y poder recaudar dinero, porque no todo lo puso él, pero Ok. gran parte del dinero sí vino de su bolsillo. Tanto Mm. así que adjuntó como colateral los bienes de él y de su esposa en Ah. caso de que no pudiese pagar como, bueno, más bien para recibir un préstamo adjuntó como colateral Y la sus esposa así bienes. de, wow, wow, Pues wow. la verdad es que la esposa ¿Rifada? apoyó muchísimo a Coppola, siempre lo Ah, hizo y siempre estuvo ahí como para él. Ella dice que estaba como el riesgo latente de que perdieran su casa, pero ella dice que para ese punto sentía que habían como que elevado su estatus de vida a un nivel que ella no estaba tan acostumbrada. Y ok. decía, si perdemos esta casa tan gigante, no me molesta Ah, tampoco. Entonces ella dijo, ella, para ella era un win-win todo. ok, qué lindo. Sí, Apoyen a sus ujú, parejas. sí, así es. Y es así como con un cast recién cerrado se dirigieron a las Filipinas en marzo de 1976 para iniciar las Y filmaciones. empiezan los flashbacks de Sí, Vietnam, de ahí, seguro. para este entonces la guerra de Vietnam ya había terminado, Ujú. pero pues obviamente no van a regresar a Vietnam, se fueron a las Filipinas en donde es un terreno muy similar a Vietnam Ok. en cuanto a condiciones, o sea, La todo humedad, el muy parecido, calor. ajá. Ujú. Los primeros días de filmación sí se respiraban con un aire de emoción y entusiasmo. Siempre. Y ya Ujú. luego como a la que cuarta semana ya tú sabes. Interesantemente, un par de meses antes llegaron a
bueno, llegó el diseñador de producción ahí a las Filipinas a construir los sets. Construyeron ciertas aldeas desde cero, ciertos edificios con rocas o ladrillos extremadamente pesados, y el diseñador cuenta como explotar a la gente está súper padre, porque con el sueldo de un constructor nos jalamos a 10 filipinos a que nos construyan esto. No. Y él decía como, creo que les pagamos poco, pero eso es lo que reciben, ¿yo qué puedo hacer al respecto? Ay, sí. Entonces sobreexplotaron mucho a la gente para Y eran construir estos felices y yo. sets. No Eran sé, felices. no sé si eran ¿Qué felices o tal no, están? pero La. ni siquiera sé si Sí sabían lo vivieron. que estaban haciendo Sí, o bueno, no. también. O sea, quién sabe. Pero bueno, después de la primera semana de filmación, Ajá. Coppola revisa el material y se da cuenta que mi protagonista no le está armando, no le está Lo voy a rifando. hacer sufrir. No lo cortó de la producción. O Ah, sea, corrió a su protagonista, que en su momento era Harvey Keitel. Lo cortó. O sea, lo reemplazó por un joven, muy joven, Martin Sheen. ¿Lo ok. conoces? No. De cara seguro sí lo ubicas. Tal vez sí. Ujú. Pero en ese momento estaba súper, súper joven. Pues Ah, bueno, ok. tú ya sabes Como que... que pensaba que ibas a decir súper, súper hot. Y yo, ay, Ah, pero no. ya luego capté que dijiste joven. Joven, súper joven. Ok. No, no, no. Y yo, bueno. Tú sabes que hacer algo como esto, pues es desperdiciar una semana de material al caño. Sí, y Y, dinero. ajá, así, Dinero. dinero, igual material, igual tiempo, igual todo. Entonces Ujú. desperdicias todo porque a Martin, digo a Martin, me mamé. Porque al Coppola no le gustó. Y Y yo, aunque ya ya veo tenía un quién es cast tu favo, cerrado, ¿eh? no, hombre, no. A mí me... Sí es mi favo. ¿Quién? Porque... ¿Martin? sí, porque estuve en Espantatiburones. Ah, sí, es un rifado, por eso, Sí, 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 sí. sí, la verdad He visto sí. fotos de gente que quiere llevarle a firmar su póster de Yo haría eso. Espantatiburones. Sí, Yo haría eso y sí. sí, Siento que yo sé valdría que sí. mucho. Ujú. Total, reemplazan al protagonista. Martin Sheen termina siendo el protagonista ya para toda la película. Ujú. Y al avanzar las semanas, el clima se hacía cada vez más caluroso a medida que el verano comenzaba a entrar en vigor. Uy. Lo que se tenía que grabar, a mi parecer, se volvía cada vez más y más insano. Porque, pues al ser una película de la guerra, obviamente necesitas armamento militar, necesitas vehículos, explosiones, helicópteros. Y todo esto lo pudieron obtener haciendo un trato con la milicia de las Filipinas, Wow. quienes tras recibir una módica cantidad de dinero al día, Uy. podían recibir el armamento de la milicia filipina siempre y cuando no interfiriera con la guerra que se estaba sucediendo en ese momento. Resulta que las Filipinas, Ujú. ahí mientras estaban grabando, había una guerra civil. Ah, divertido. Entonces, por eso mismo, cada día los militares, o bueno, los pilotos que mandaban a las grabaciones siempre eran diferentes, porque, pues bueno, estos tienen esta disponibilidad, luego ahora estos. Entonces, siempre eran pilotos diferentes que no habían estado durante los Imagínate ellos como ensayos. de, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues sí, básicamente. Yo salgo a casi sacrificar mi vida todos los días y luego una cámara. Sí. El chiste es que como era gente que no estuvo durante los ensayos, tenían un chorro de material que pues no les servía porque Sí. no, o sea, las rutas que hacían, lo que tenían, los pasos que tenían que seguir, pues no lo seguían. Entonces era volver a empezar, volverles a decir. Entonces, incluso había rumores que los rebeldes estaban a 10 millas de distancia de donde estaban grabando, ocultos en las montañas, y existía un miedo latente de que los helicópteros que estaban usando en su momento para grabar fueran atacados de repente, de la Ay, nada. oye, pero sí lo arriesgó todo, ¿no? Todo, Lo lo dio arriesgó todo. todo. Y yo te diré aquí, ¿valió la pena? Ahorita tú me dirás si Ok. vale la pena o no. Y yo, porque yo vi pequeños, pues, fragmentos de mi resumen, ¿no? Ujú. Pero, ¿valió la pena? No, es que, mira, te voy a decir que ver el material de detrás de cámaras era ver como, neta,
los helicópteros volaban a escasos metros de ellos mientras estaban grabando, mientras había como explosiones a medio metro de ti, porque estaban grabando acá un bombardeo de helicópteros. Ay, ay, ay. O sea, estar ahí sí debió de haber sido una cosa sumamente acelerante Sí, y o sea, como si estuvieras en la sí, guerra. Y realmente, totalmente. quién sabe si podías regresar a casita. Sí, así se convirtió. Ahora creo que tiene sentido el otro dato curioso que sé, gracias al resumen, que es lo de los cuerpos, que me imagino que nos vas a decir. Ujú. Entonces me imagino que pues era muy fácil conseguirlos, Sí, ¿sabes? justo. Ujú, ahorita vamos a Tristemente, saber ajá. justo eso. Y, o sea, terminando lo de los helicópteros, de repente había muchas ocasiones en donde ellos estaban grabando escenas con los helicópteros y de repente los militares les decían, regrésense a la base, hay que pelear contra los rebeldes. Y Ah, así, a media toma, los helicópteros se iban y los dejaban ahí plantados. ¿cómo crees? Que Bueno, mira, sí, tiene sentido. entendible, yo digo, por supuesto, pero Sí, el Coppola estaba súper frustrado de él como, cómo, ajá, sí, ¡regrésense! nos dijeron que se iban a llevar 2, ya se fueron 5, ¿qué chingados está Y yo, ¿para pasando? qué te estoy pagando? Ajá, pues sí, entiendo que también había una transacción ahí de dinero, pero pues es como, mijo, Sí, no inventes, atiende es las... como, no estorbes, Sí. no estorbes. Así que había un miedo latente de toparse con los rebeldes ahí en cualquier Ay, qué momento. fuerte. Bastante fuerte, la verdad. Mm, ya me acordé. Pero bueno, algo interesante es que el final de esta película, como tal, Francis no la tenía muy presente. O Qué sea, raro. a día de hoy todavía puedes encontrar diferentes versiones de la película con distintos finales. Mira. Y mientras se seguía grabando la película, el guión se seguía reescribiendo y reescribiendo múltiples veces. Y Mm, esto representaba un gran problema para todos, puesto que, o sea, especialmente para un actor en particular. ¿Para quién? Una tarde, Ok. una tarde, Coppola recibió una llamada de su abogado Ay, ay. diciendo que Marlon Brando, el Ah, actor de El Padrino, sí, sí, sí. no tenía la disposición para presentarse los días extra que se requería para grabar con él, amenazando con que se retiraría del proyecto junto con su $1,000,000 adelantado que le habían dado antes de iniciar a grabar. Mira, él dijo, diva, O sea, me voy, bye eh, bye. básicamente, sí. Y entonces, sí, El sí. Marlon Brando dijo, órale, va, le entro a tu proyecto, pero adelántame $1,000,000. No, y pues sí, o sea, y mi seguro, ¿no? Porque pues casi, casi. Pero el chiste es que Marlon todavía no llegaba a las Filipinas en ese momento. O sea, Ok. por los retrasos de los helicópteros, por todo esto, Sí, o sea, como que obviamente se sus iban. llamados iban aplazando. Entonces, si él iba a grabar como mañana, se pasó a que iba a grabar hasta dentro de 2 meses. ¿Y ¿Qué? por qué dijo que no? Pues porque se quería hacer la diva. O ¿Qué sea, dijo huevos más putos? adelante vamos a ver también que no sé qué pasó con Marlon Brando, pero como que se, se ¿Nació un ofreció villano? demasiado. Ah, ok. Sí, porque aparte, o sea, a mi parecer, pues Marlon Brando como que sí me gusta cómo actúa, aunque solo sepa hacerla de villano, como que sí me gusta cómo actúa. Bueno, no cualquiera puede ser Sí, villano. eso es verdad. Ujú. Pero como que se convirtió en un villano en la vida real. Y Ah, más adelante bueno. también vamos a saber por qué. Oh my God. Entonces él amenazaba como que no puedo llegar a grabar en 2 meses, me Ujú. retiro del proyecto y me quedo con mi $1,000,000. ¿Cómo la ves? Qué a gusto. Total, lograron llegar a un acuerdo, Ujú. logró entender la situación para grabar tiempo después, pero Ok. fue un problema, o sea, empiezan a salir esta clase de problemas, tú Que como tú dices, productor tal que, vez ya la vida me está diciendo ajá, stop. sí, o Ajá. sea, que, y todavía no hemos ni continuado, o sea, no hemos ni Empezado. rascado la Ok. superficie. Yo no quiero imaginar cómo era ser AD en ese proyecto. Ay, de seguro ya todo pelón. Sí, Ya los no, pulmones de fumar de estrés, ya. imagínate, no, no podría, o sea, yo no podría en un ambiente así, está cabrón, está cabrón. Fuerte, sí. Pasado el tiempo, en mayo de ese mismo año llegó el tifón, el que hace rato habíamos hablado. No solo arruinó los sets, destruyó casas, destruyó Ay. caminos Ah, ya. enteros, Ajá. devastó fuertemente las Filipinas, este tifón. Sí, soy deciso. Sí. Y a pesar de eso, también grabaron una escena,
grabaron lo que pudieron, que al final creo, si no recuerdo, esa escena en la lluvia la cortaron. Los actores dicen que neta estaba lloviendo tan fuerte que te dolía estar ahí. Ujú. O sea, te dolía las gotas. Coppola intentó adaptar ciertas escenas bajo la lluvia. Él era consciente de que esto iba a suceder, pero aún así era demasiado para evitar que los sets quedaran arruinados por completo. Oh, mi dinero. Para reconstruirlo todo, la producción tuvo que ponerse en pausa durante otros 2 meses. Y fue un respiro para todos, para que, pues, bueno, pudiesen regresarse a Sí, sus no inventes, yo casas. digo vacaciones, o sea, Ujú. es que se me hace muy inhumano y cómo Sí, expones como a tu crew a eso. sí, Pero Coppola dijo, soy artista. sí, básicamente. Ujú. De hecho, creo que también conoces este dato. Francis hace un cameo en su propia película. Sí, O creo que sea, hay sí. una escena en donde están llegando los militares así, y de repente el protagonista se topa así con un crew de filmación y está como, ¿qué pedo? Y el mismo Coppola le dice, no, sigue, sigue, no le prestes atención a la cámara. O sea, Él como dijo, que, yo quiero ser ajá, protagonista también. hizo metacine. Importante. Así que bueno, tuvieron que pausar la producción otros 2 meses. En este inter, la prensa se lo comió vivo. O sea, Ajá. lo dijeron, lo tacharon de loco, insensato. Sí, Y pues, inhumano, grosero, feo. y sí, de cierta forma, ahorita vamos a tratar de entender un poco más. Ay, estuvo bien que los tratara así y todo. No, no el crew, o sea, bueno, el crew sabía lo que iba. Pues Al sí. principio no quizás, pero Pero es que también siento que estaban en condiciones en que pues, alguien se podía morir, sí, ¿sabes? O sea, no traigo el dato exacto de si alguien llegó a morir. Obviamente no creo que esté tan fácil accesible esa información, sí, no, lo han de esconder por ahí. pero quién Ujú. sabe, ¿eh? Las condiciones ahí eran realmente difíciles. Y los chismes crecen y se crean, ¿eh? Sí, y en este inter, Francis construyó, bueno, siguió tratando de arreglar el descague que era su guión, que bueno, no era solo escrito por él, era también escrito por el escritor que habíamos mencionado anteriormente, Ujú. pero obviamente pues él tenía que meterle ahí mano para saber qué hacer. Agotó todos sus recursos y alternativas para poder hacer que algo realmente pudiese funcionar para esta película. Oye, o sea, de verdad admiro que tenga como ese compromiso y pasión de, sí, la tengo que hacer. Sí, Porque sí, también no sé si le salía como más barato solamente decir, ahí la dejo, me retiro, me sí. voy, Porque bye. aparte de todo era su dinero que estaba Sí. ahí en juego y era el Ujú. dinero de otras personas que Sí. también estaban ahí en juego. Y realmente, o sea, la polémica no era porque estaba derrochando mucho dinero, Ah, no. que sí, o sea, principalmente porque otros estudios derrochan en su momento mucho dinero, más dinero del que se invirtió aquí, Ujú. y no les hacen como tanto caso. El problema era el tema de la película. O sea, el problema Mm. era de lo que se estaba tratando la película y el conflicto y la guerra. O sea, Pero hasta eso, o sea, como empezaba mi resumen de YouTube que vi, es que dicen que es de las mejores películas de guerra, ¿no? sí, la neta sí considero que es una buena Aprobado por mí, retrato. Sí, dices. yo lo apruebo. Ok, Considero que es un buen retrato de la guerra por ok. ciertos temas filosóficos que toma. Y Ah, sí, bueno, sí. Ahorita tal tú vez. vas a hablar de eso. Ok. Ah, Tú serás la que hable de eso. Lo ok. decidí en este instante. Ah, ok. Pero bueno, por suerte, en julio se Julio retomaron. regalado, ya. Sí, amorcito. Ujú. En julio se retomaron las filmaciones, regresaron a las Filipinas y para este punto la película ya estaba $3 millones por arriba del presupuesto. Ay, ay, La ay, distribuidora United Artists estuvo dispuesta a asumir el gasto siempre y cuando la película pudiese recaudar $40 millones o más ay. ¿Y en si la hizo? taquilla. ¿Sí lo hizo? No sé, ahorita vamos a ver. Ah. ¡Ay, sí No sé, no sabes! sé, no sé, no sé. Ah, ok. Agüita. Agüita. Setcito. Cada día se planeaba lo que se iba a grabar ese día. Y a Ujú. eso me refiero con que qué pinche pesadilla ser el AD de esa película. No saber qué vas a grabar al día de Sí, mañana. O sí, sea, sí. no Y que te... me... Ajá, ay.
Dime. No, y que aparte, o sea, como tú mencionabas, que a veces el Coppola decía, déjame escribir de nuevo. Sí, ajá, total. O sea, no tenían un shooting list, no tenían orden de rodaje. Lo único que tenían eran unas cartitas donde Coppola escribía lo que quería ver en el cuadro. Y la gente se Es ponía a que es la trabajar. mente de un artista, Sí, pues sí. incomprendido. Todos poco a poco, todos los involucrados poco a poco iban pasando como por un cambio en sus vidas. Su perspectiva del mundo y las cosas que los rodeaban cambiaron por completo. Al igual que, pues bueno, los personajes iban cambiando también durante la historia. O sea, Sí, Eleanor Coppola decía que para lograr un proceso como este, tienes que morir un poco, tienes que mm, volverte loco un poco para siento poder que salir como al que otro hasta lado. cierto punto fueron como actores de método, ¿no? Por las Sí, condiciones en las que estaban grabando. sí, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso No, porque hombre, yo. Ay, sí, mis pocas aportaciones y yo, perfecto. es vivir tu película 24/7. Sí, no. Entonces, Y los estudiantes de cine, pues sí, 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 sí. de eso se Pues sí, hay que trata. vivir, comer, cine, dormir, casar, cine. ¿Casar? ¿Qué? ¿Qué O sea, hacer? casarte con el Ah, cine. ya, sí. Y justo lo que estabas comentando, en una escena, en la primera escena donde vemos a Martin Sheen, está en un cuarto de hotel confrontando sus propios demonios, Oh, no solo del personaje, sino de él mismo, o sea, del actor no, mismo. loco, loco, loco. Dato curioso, era su cumpleaños cuando se estaba No, grabando esa escena. ay, no, qué ¿Por feo. qué? Pues imagínate pasar así tu pumpe. En un rodaje estaría bien Ay, padre. pero en donde te estás, o sea, Bueno, sí está matando cabrón. mentalmente Sí, poco a poco. te estás matando. O sea, es como que festejas como pues un año más Sí, de vida, pero de seguro él sintió como sí, un año menos de vida, sí, ¿sabes? sí. Pobrecito. Para esta escena, el actor estaba medio drogado, pero también estaba alcoholizado hasta sus trancas. Entonces, tanto Bien así que, señor. sí, Hasta sus zapatos. hasta atrás estaba. Ahora sí que agarró la jarra. Ay, sí. O sea, tanto así que no podía como pararse de pie bien sin tambalearse un poco. Ah, En un punto de la escena está como así está en su delirio, ¿no? Como está ujú. así. O sea, el personaje es un güey bien trastornado por la guerra. Entonces, Oh. está como que De en un Lulu. proceso de delulu, ajá. En algún punto el personaje golpea el espejo tan fuerte en donde estaba que se rompe. En llanto. El mismo, o no, o sea, Ya. el espejo se rompe y el actor, o sea, el Martin, se corta el pulgar a la mitad. Ay, ay. O sea, empieza a desangrar. Ajá. Martin, bueno, el Coppola más bien, Dijo, graben eso, graben eso. no, al contrario, Oh, qué bueno. Francis quiso parar la escena, Ajá. pero el Martin dijo, no, continuemos. Vean. Y Sí. el güey se embarró de sangre, estaba Se pasando, entregó. se Lo dio entregó, todo. sí, lo dio Ujú. todo. O sea, realmente Ay, lo no. dio todo. Ay, no. Y en su cumpleaños. Sí, Pues bueno. ajá. Pero las peripecias con este actor no se quedaron ahí tampoco. Oh. En marzo de 1977, Ujú. Martin tuvo un ataque al corazón a las 2 de la Oh. mañana. O sea, se arrastró de su habitación hasta la carretera, donde fue Ay. recogido por un autobús público y fue llevado al hospital donde recibió los últimos ritos por un cura que no sabía inglés. O sea, los Ah, últimos ritos son, ya ves que, por ejemplo, cuando ya estás, ¿como por morir? ajá, o sea, por ejemplo, estás en el corredor de la muerte, llega Ay. un cura a que te Ah, confiesen. sí. Sé el nombre de eso, Ok, porque sí, pero luego te digo. esos son los últimos ritos. Entonces, Ok. el güey ya estaba a punto de morirse Ujú. recibiendo últimos ritos de un cura que ni lo entendía. Bueno, pero igual y eso ayudó para que saliera del... No es conservatorio, purgatorio, ¿sí es Pero así? el purgatorio ya no existe en la Biblia. Ah, bueno, Que yo pero en ese sepa, momento sí, tal vez. quién sabe, quién Ah, sabe. ok. Bueno, total, esto presentó obviamente un gran problema para la producción, porque Ujú. pues, tras un evento como este necesitas reposo, obviamente necesitas Sí, pues sí, descansito. un descansito. Ujú. Y bueno, pues al ser el protagonista, el Coppola estaba súper paniqueado, no sabía qué hacer.
Ujú. Continuaron las grabaciones haciendo planos máster. Para los que no sepan, el plano máster es como un plano general donde sucede toda tu escena en un solo plano. Me encanta. Entonces, grabaron los masters con un doble de espaldas. Ok. Y para cuando el Martin estuvo lo suficientemente bueno para regresar, grabaron los close-ups de la misma escena. Mm. Simplemente pues para no perder tiempo, otras 2 semanas de grabación. Ay, qué horror. Sí. Lele corazón. A su manera, Marlon Brando, ¿te acuerdas que hablamos de Marlon Brando? Sí, me acuerdo. También estaba presentando muchas complicaciones para la producción. Al llegar al rodaje, se dieron cuenta que Marlon estaba muy por arriba de su peso y chocaba mucho con la escritura original de su personaje. Bueno, pero pues que dejen al gordito ser gordito. O sea, sí, pero no. Marlon le prometió que se iba a poner en forma. Ah, bueno, entonces sí Él se le puede. dijo, me voy a poner en forma para este personaje que es militar, es un sanguinario, es tal. Estoy gordo. Ah. Y pues Bueno, obviamente... pero ¿quién dice que personas así no pueden ser gordas? Pues sí. No, Sí. no estamos denigrando aquí. Sí, no. La cosa es que pues el Se lo Coppola, firmó. el Coppola tuvo que, una vez más, reescribir todo el guión otra vez para adaptarlo Ay, al sí, ahora nada físico. más agregaba sus escenas él comiendo una dona, ¿no? Para que justificara por qué estaba gordo. Literal, ¿De la verdad? descripción era un hombre que había sucumbido a los placeres de la vida. Oh, no. Se la pasaba comiendo mangos y con mujeres a su Comiendo alrededor. mangos. Ajá, Pues sí. que le fue mejor en su reescritura de personaje. Pues sí. ¿Mujeres está- y mangos? Ajá. La verdad Tropical. es un tropical. Es un gran deal, ¿eh? No se puede poner mejor Sí, que ¿eh? eso. Yo tampoco. que él, pues feliz. Ajá. Pues sí, fue una situación complicada porque, aparte, el Marlon Brando no se quería retratar a sí mismo así. O sea, él veía cómo el Coppola tuvo que adaptar al personaje, Ujú. vio cómo lo estaba adaptando y aún así dijo, no me gusta, no quiero que me vean así, no quiero que me Entonces, vean... ¿por qué engordaste? Es tu Es tu culpa. culpa. Total, no sé, fue algo como muy difícil. Hasta el último día el Coppola seguía escribiendo lo que estaba pasando. No, sí estaba bien aferrado, ¿eh? Hasta tal punto que, o sea, llega un punto en la película que es casi el final, donde el Martin Ujú. y el Marlon Brando se encuentran. Porque se supone que el personaje de Martin va a matar al Ah, personaje. sí, eso sí sé. Entonces, es la última parte de la película, es lo último que graban. La mayoría de estas escenas, si no es que todas, se improvisaron. Nada estaba escrito. Bueno, pues es que casi toda la película fue improvisada, ¿no? Pero al menos tenían algo con qué basarse en el guión. Esto sí, Bueno, el Coppola les decía, como que vayan por aquí. como que sientan Sientan el personaje y Ajá. hagan esto. y como que peleen y ya. Y hay una versión que se llama Redo, o sea, Apocalypse Now Redo, que tiene mucho material como este. Ok. O sea, es como una versión más extendida Ujú. de lo que se terminó cortando en la sala de edición. Lo interesante de esto es que también en el guión no estaba como pensado esta situación en donde hay un paralelo en donde está asesinando a este personaje mientras que los nativos están sacrificando un búfalo de agua. Ah, eso es lo que vio la Ujú. esposa del Coppola, Sí. ¿no? Hubo un día donde no estaban grabando, Coppola estaba escribiendo, reescribiendo cosas, y la esposa de Coppola grabó cómo sacrificaban, primero, bueno, tenían todo un ritual en donde sacrificaron primero a unos cerdos y luego sacrificaron al búfalo de agua. Que, mira, la neta, el ver ese material sí estuvo fuerte, porque no censuraron nada. Ay, ¿les puedo dar un paréntesis? Una película que me traumó mucho fue Holocausto Caníbal. No, creo que fue, saludos, profe Samuel, creo que fuiste tú, quien me causó mis pesadillas, porque en esa película, o sea, como que, como que mataron animalitos, pero hay una escena en donde no, pues sí, no censuran nada y le cortan la cabeza a una tortuguita. Y yo una vez vi a mi tortuga muerta, se llamaba Pinku, la vi atropellada
Entonces, ver esa escena hizo que la soñara y como que recordara las tripas de mi tortuga que vi atropellada. Pero gracias a esa película salieron los derechos para los animalitos en Ujú. set. Y a las personas, porque muchos pensaron que las personas del Holocausto Caníbal, otro día yo les hablo de esa película, sí se murieron, ¿no? Pero no, según yo no. Pero sí No, pensaron que sí sí habían pensaron que se habían... torturado a Ajá. las personas. Pero bueno, Lo usaron gracias. como una estrategia de marketing, Sí, sí, como sí. para, la gente se murió en esa película, pero Sí, no. ujú, pero no. Pero bueno, estudio en cine. Ajá, sigue. Bueno, en el documental se ve muy gráfico cómo sacrifican al búfalo de agua. O sea, Ok. sí está como muy fuerte. No se los Ujú. recomiendo. Ay, perdón, es que me acordé de otra cosa. Es como cuando, imagínate tú ser como documentalista, como en National Geographic, y ver que los pingüinos caminan y dejan a su hijo pingüino, y es como, ¿qué hago? ¿Ayudo al pingüino? Pero no, debes de dejar la naturaleza ser. National Geographic es famoso por provocar ¿Provoca? accidentes, ajá, por provocar escenas en los No, animales. pues entonces, groseros. Sí, Ujú. básicamente. Sí, sí, sí. Ya, sigue. Después de Eleanor ver esta escena, Ujú, bueno, mientras está sucediendo, le dice a su esposo, güey, baja a ver esto. Y el güey como, ujú. no, no quiero. Ponte vida. Y total, decide que sí, voy a bajar a ver. Sacrifica al animal. Lo interesante de esto es que aprovechan absolutamente todo, todas las partes del animal. Ya sea que o todo se lo comen o todo lo usan para herramientas o para hacer algo. Todo aprovechan del animal. O moda. Lo interesante, o moda también, Ujú, ajá. ujú. Lo interesante es que la parte, entre comillas, más importante del animal, que es el corazón, que te- se lo queda como el líder de la tribu, Ujú. se lo otorgaron a Coppola. Ah, uy, no. Sí. Insoportable de seguro. Como, miren, me dieron el corazón porque soy hombre blanco, tribu, jefe. Yo Pero yo soy. digo, o sea, el Coppola así de, ¿yo qué hago con esto? O sea, ¿yo qué hago con este Y corazón de ellos, búfalo? descífralo. Lo entenderás. Semiótica. No tiene nada que ver. Entonces ellos decidieron, bueno, Coppola decidió incluir esta parte de del sacrificio del búfalo en la película Pero ahí como... tengo una duda. O sea, esa parte la hicieron también con un búfalo de Sí, agua. Ay, sí, no. ujú, Uy. sí, Y tú, ahí... y ahora están en peligro de extinción. No sé, ¿eh? Tal vez sí, ya Sé que todos los los usan como, animales. como para el campo y así. Total, también, o sea, cosas interesantes de esa escena también es Ujú, que hay una, o sea, hay un momento en donde, o sea, subes al templo, que es ujú. donde está el Kurt, y hay unas cabezas ahí tiradas. Ay, Había sí las personas, ocuparon, ¿no? no, es que No. había personas que, haz de cuenta que cavaron 2 metros bajo tierra para Ujú. que personas se metieran, les ponían como una tapa para que Ah. solamente quedase la cabeza expuesta, los maquillaban, les ponían sangre. La gente tenía que quedarse ahí 8 o 10 horas Sí está a inhumano, que grabaran. pero se me hace chistoso que, ay, amorcito, voy a este día de trabajo, tengo llamado, soy extra, y es como, ah, sí, Voy a hacer amorcito, una cabeza. ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una cabeza. Es como de, ah, ok, y él, muerta. Sí. Entonces imagínate llegar y actuar así, ¿sabes? Pero lo que se me hace bien interesante es como, o sea, el ingenio de la gente, o sea, sí está muy, muy matado, pero tú lo ves y neta sí parecen cabezas cortadas. Es que la Pero el magia del ingenio de cine. diseño de producción para poner a la gente así con las cabezas, no sé, se me hizo muy interesante. Pero no es tan interesante como el dato que te voy a dar ahora que ya lo conoces. Ah, sí, 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 ajá. Como estaba sucediendo esta guerra civil en las Filipinas, había pues muchos cuerpos, desafortunadamente. Y había un señor Y que, Coppola, o o qué tal y que no afortunadamente, es tan sí. malo. Había un doctor que o sea, recuperaba estos cuerpos y se los daba como a escuelas de medicina, pero también ahí es cuando entró Coppola y dijo, presta para la orquesta. Muchos de los cadáveres que se ven colgados en las últimas escenas, pues son cadáveres de verdad. Sí está loco. Eso está, o sea, como que yo siento que, a ver, otra día, ¿no? Voy a extraer.
Hola, amorcito, voy a ir a extraer. Ah, ok, qué cool. ¿Qué te toca? No, pues ser soldado de por ahí o lo que sea. Y que vayas y en set, cuerpos, Sí. muertos. O Ujú. sea, que de seguro puedes ver como la sangre ya coagulada, toda fea, el olor. ¿Por qué? Y aquí sí el olor. Sí, Porque el solazo. sí. Y eso se pudre. Ujú, O sea, sí se pudre el tamal ahí. Entonces ujú. sí, sí me imagino que ahí sí apesta feo. Eso personalmente se me hizo ir muy lejos, quizás. Sí, O pero sea, ellos dirían amor al arte, amor al cine. sí, Ajá. se me hizo too much. Too Sí, sí much, es too much. pero bueno. Inhumano. Finalmente, la psique de Coppola ya para este punto estaba por todos lados, repartida por todas las Filipinas. El pobre no podía ver la luz del día, no podía concebir el final Ja, hasta este punto. comer. Este, las actuaciones no le convencían. Se trataba de un agujero del cual no podía haber salida. O sea, el Coppola de verdad le dio una crisis bien fuerte porque a pesar de que se terminó, Ujú. él dijo, ta madre, o sea, ¿qué acabo de hacer? Esta película no tiene sentido, es un desastre. Sí, o sea, como me lo cuentas, lo siento como un rompecabezas. O sea, como que hay muchas piezas como por ahí que siento que grabaron como aquí pozole, aquí chile, aquí mole. Y pues no sé, me imagino que ya junto al parecer sí funciona, Sí. aunque tal vez él dijo que hice. Y es que, o sea, la producción era más grande que El Padrino uno y El Padrino 2 Es combinadas. como tuvieron un bebé. Sí, Ok. sí. No, Ujú. pues en cuanto a duración de rodaje. Ok. Porque incluso a día de hoy, un rodaje de 5 meses, pues es el estándar, dependiendo de cuánto presupuesto tengas. Pero ya 8 meses, 10 meses, Sí, ya es mátame. Ódiame ajá. más si Y quieres. en un Ujú. lugar como ese es algo como No, sí se expusieron mucho, la verdad. excesivo, Ujú, excesivo. Pero bueno, se concluye la película. Se logró. ujú, 2 años y medio después, o sea, se ujú. tardó 2 años y medio en la sala de edición. Apocalypse Now se estrenó el 19 de agosto de 1979 y logró recaudar nada más y nada menos que 150 millones de dólares Pues lo lograron, ¿no? contra un presupuesto de 31.5 millones de dólares. Wow. Se dice que una película para que se considere exitosa tiene que ganar 3 veces su presupuesto. El primero para cubrir los costos de producción, o sea, como para que al menos no te quedes en números Sí, sí, sí. negativos. Ajá. Luego se dice que lo mismo que invertiste en el rodaje es lo mismo que inviertes en la publicidad, como a manera tradicional. Ok. Entonces, si gastaron 30 millones de dólares en rodar, como para fines prácticos, invirtieron, no sé, no traigo el dato exactamente de cuándo invirtieron en Pero publicidad, pero deberían. Ajá. tradicionalmente debió de haber sido otros 30 millones. Ok. Entonces, tienes que cubrir tus gastos de producciones, tus gastos de publicidad, y luego tienes que ganar tu presupuesto por tercera vez para ya poder recibir tú una ganancia de lo que hiciste. Ujú. Entonces, una película tiene que ganar 3 veces su presupuesto para considerarse que fue rentable. Anotado. Anoten. Ganó el Oscar a mejor cinematografía, No, mejor hombre. sonido. Se llevó Pero es la que Palma de Oro. se me hace chistoso porque siento que el Coppola, o sea, terminaron de grabar y él como de, no, ¿qué hice? ¿Qué Ajá, pasó? Y sí, luego, sí, ya sabía lo que estaba lo haciendo. logré. Todo el tiempo supe lo que Lo estaba logré, haciendo, sí. claro. Ajá. Ganó la Palma de Oro en Cannes. Y bueno, ganó muchísimos premios. Fue nominado a muchísimos otros premios más. Ujú, Fue una película que marcó como un boom en el cine de guerra y en el cine en general. ujú. Entonces, más que nada por eso quería platicarte este rodaje, Ah, porque fue caótico. caótico. Yo Sí. recuerdo vivir cosas similares. O Ay, sea, no, no tan no, no, fuertes, no. pero mira, la neta, no vamos a decir nombres. Ah, ¿y tú arroba quién? Pero quiero, o sea, quiero compartir un poquito de mi experiencia, porque Ay, que nos mucho cuente. amor a la gente involucrada en el proyecto. Mucho amor. O sea, quiero dejar eso en claro que no tengo rencor con absolutamente nadie. Me la pasé de huevos. Bomba. Pero fue un rodaje muy difícil. O sea, fuimos... ¿De qué te ríes? No, es que luego siento que cuando entrevistan a los jugadores de fútbol,
le dicen como, oh, sí, ¿cómo te sentiste? Pues fue muy difícil, pero lo supimos sacar. Y siento que tú vas a decir, fue muy difícil, no se No lo pudo pu- sacar. No se pudo No se sacar. pudo sacar. No. Sí. O sea, llegamos a Jalpan de Serra, Ah, un lugar en donde espero no volver a regresar a menos que sea otra vez por trabajo. Pero, porque hace mucho calor, nada o más. sea, Ujú. los jalpandecerreños, o como se llaman, Ajá. yo neta creo que si mueren y bajan al infierno, ¡Ay, qué Espera, fuerte! Sí, espera. sí, sí, me callo. los jalpandecerreños, cuando mueren y bajan al infierno, piden una cobija porque les da frío. Wow. O sea, neta, el calor que hace ahí. Es que te digo algo, no has ido a Reynosa. En No, Reynosa hace no, mucho calor. pero en Reynosa es un calor seco. Ahí en Jalpan estábamos en bueno, no era jungla, pero era un calor Ay, sí. súper Y tú lo húmedo. sentí yo como Se jungla. sentía una pinche jungla. O sea, te salías de bañar y al instante Sí, ya comenzabas a sudabas. sudar. Ajá, sí, En la- sí, sí. a las 12 de la noche hacía el mismo calor que durante el día en la sombra. Y tú sentiste que fuiste a la guerra. Sí. O Vaya. sea, nos tocó dormir primero en una casa. No, tú dijiste confesionario. O sea, nos tocó dormir en una. Porque aparte nos repartieron por todo Jalpan para dormir. Ajá. Nos tocó dormir en una casa Aventura. en el suelo, entre cucarachas y ratas, Popo de porque perro. era lo que había. Ujú. Y nada, pues fue una locura. No tuvimos tantos contratiempos en cuanto a actores, en cuanto a escenografía. Pero yo dije, mira, yo ese. Aunque nada que ver, pero yo ese. Ay, te identificaste. Sí. Lo bueno es que tú no viste cadáveres. Sí, no. Y no te cortaste los dedos, no te fuiste al de Lulu. No tuve parásitos Ajá. intestinales. Sí, no tuviste eso. Y nada más estuve ahí Solo una fue semana. el calor. Y ya. No fue solo Lo el que calor. para ti dijiste guerra. Pero fue, o sea, una semana contra 5, 8 meses de rodaje. No manches. Ujú. Pero bueno, Y tú, yo lo sentí como 8 se meses de sintió rodaje. cabrón, se sintió cabrón. No, pues qué fuerte. Pues sí, Escuchamos y no juzgamos. Ujú. Ujú. voy a terminar ahorita funado en algún No. reel de Instagram. Ay, sí. Pero ¿Yo de quién? bien específico. De nuestros 4 seguidores. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos una vez más. Sí, Estaremos con gracias. ustedes cada semana, invadiéndolos como parásitos Como auditivos. parásitos, ajá, no sé por qué. ¿Me Nos gusta salió? ser parásitos, Sí. sí. Pero hay parásitos buenos. ¿Cómo cuál? Hay parásitos parece. buenos. No sé cuáles, pero sé que hay buenos. Muy bien, Ujú. excelente. Sí. Que tengan un muy buen día. Día, fin de semana, mes, año, cita, si van a ir a una cita, perfume aquí, perfume acá, y acá por si se pasa, ¿no? Eso me lo enseñó mi mamá. A mí me decían, aquí por si me abraza, aquí por si se pasa. Ajá, es que es como por si me besa, sí, por sí, si sí. me abraza, por si se pasa. pasa. Pues bueno, ya saben, Bueno. báñense y Buenas buenas películas. películas.